Tremendo, tremendo. Un día como hoy fallecía Ray Charles, compositor, cantante, pianista, jazzista, blusero, multifacético, bueno, un genio. Así que bueno, lo recordamos con su gran, hermosa y buena música. Hace poco vi la película nuevamente, la recomiendo nuevamente a todos aquellos que no la vieron, no tuvieron la oportunidad. Está cargada en la plataforma de Netflix, así que la pueden ver por ahí. O si no, en YouTube creo que está también, así que... peliculón que cuenta la vida y obra del gran Ray Charles. Bueno, nos está escuchando ya Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches, gracias por atendernos, dirigente del Nuevo Más. En algún momento también lo hemos entrevistado el año pasado, así que ya nos conocemos. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? Bueno, un saludo ahí a todo el Vil y a toda la zona de influencia de la radio. Bueno, ahí le comentabas a Anabela que te gusta la música que estaba sonando. Sí, hermosa. Bueno, acá se escucha muy buena música, lo que sí somos medio fundamentalistas en, por ejemplo, si nos piden una canción de Arjona, no se escucha. Comparto. Buenísimo. Bueno, Eduardo, estuve leyendo los comunicados del espacio al cual sos parte, integrás, en donde, bueno, para enfrentar también el colapso, proponen algunas medidas como cierre con goce de sueldo, sin despidos, de las actividades no esenciales, aumentar frecuencia de transporte público, triplicar el presupuesto en salud, etcétera, etcétera. Es necesario, ¿no?, que se tomen todo este tipo de medidas económicas y sociales en base a lo que está pasando en Córdoba, en el país, en el mundo, pero en Córdoba pues, con esta gran cantidad de contagios. Contanos un poco más, vos que vivís ahí en Córdoba capital. Mirá, en realidad, lamentablemente, tenemos que decir que Córdoba en este momento está en una situación de saturación sanitaria, de colapso. El hospital Domingo Funes, ayer por no poder derivar, o sea que no hay camas, fallecieron 3 pacientes de COVID. Es lamentable porque mientras estamos hablando de esto, detrás de los que están escuchando esta radio, seguramente han pasado esta situación, muchos se han contagiado y muchos están también padeciendo también hoy las consecuencias de haber tenido estos contagios. Entonces vemos que el gobierno llega tarde a tomar medidas y las medidas que toma son insuficientes. Porque para combatir la pandemia, en realidad, de fondo hace falta presupuesto. Un presupuesto que permita realmente tomar medidas que sean no la responsabilidad individual que nos quieren hacer creer, como dice la gran propaganda que hoy manifiesta el gobierno provincial y el gobierno municipal, acá de Yarlora también, para que no se transmita el virus, no circules. Mientras dejan todas las actividades económicas abiertas, los trabajadores tienen que circular para ir a trabajar. Es decir, entonces lo único que esta gente ha prohibido es los horarios restrictivos a partir de las 20 y la educación, y el resto sigue funcionando. Están todas las actividades económicas hoy funcionando. Y en Córdoba, bueno, vimos que en esto, creo que ayer fue récord de contagios, puede ser, en Córdoba capital, ¿no? Con 5.000 casos. No, récord de contagio hubo, sí, estamos en 5.000 casos, hubo récord de 5.600, sí, hoy puede estamos ser 5.000, es verdad. Hoy estamos en 4.700, es decir, no hay reducción. Claro. Entonces, no hay reducción, hay colapso sanitario, hay ocupación del 100% de las camas. Eso es lo que no dicen. Dicen que el 85% de las camas, 86% de las camas está ocupado con pacientes COVID, quiere decir que el otro 14% está ocupado con pacientes de diversas dolencias. Entonces, nosotros lo que decimos, porque Schiaretti salió a hablar después que llegamos a los 5.000 casos, y la medida que toma no toma ninguna medida, no hubo ninguna medida con criterio sanitario. El único motivo fue
es la irresponsabilidad individual que informó de este aumento de casos. Y las baterías de medidas que tomó fue de restricción de movilidad. Son medidas que al gobierno no le cuestan un peso y no asumió ninguna responsabilidad frente a esta situación, porque es elemento de crisis política del gobierno. El otro día los intendentes del sudeste, inclusive de otros sectores y ciudades, se rebelaron ante seguir dando clases durante la pandemia. Entonces, un gobierno que no asume ninguna responsabilidad, y el centro de su política, inclusive a nivel nacional, es mantener todas las fábricas industriales funcionando, sean esenciales o no. Acá en Córdoba está funcionando una fábrica de cubiertas de karting. A nadie le pueden hacer creer que es esencial. Claro. Entonces, el tema es que están protegiendo a los empresarios. Entonces no se animan a tomar ninguna medida, por eso nosotros planteamos efectivamente que haya un cierre de todas las actividades económicas no esenciales con el pago del 100% de los salarios. Pero no desconocemos tampoco que hay todo un montón de sectores, hay un amplio sector de cuentapropistas, de comercios chicos, de que una situación así económica no la pueden sostener. Bueno, tiene que estar el gobierno. Claro, el gobierno incentivando y con las medidas económicas para ayudar a esos sectores que se van a tener que cerrar o han cerrado o no la estaban pasando bien. Vos decís que no se han tomado medidas a nivel provincial en ese sentido. Toman medidas, pero son paliativos, claro. pero junto con eso tenés todos los muchachos que trabajan en changa, en negro, que van a hacer una obra. Esos trabajadores tienen que ir a trabajar, si no se los sí, que viven el día a día, ¿no? Claro, y bueno, entonces que retorne el IFE, que retorne un subsidio que le permita tomar y no circular durante el día. No han triplicado la frecuencia del transporte. Acá los trabajadores viajan como ganado. Entonces, ¿por qué? Porque al revés, han reducido la frecuencia del transporte a partir de que Schiaretti anunció las medidas. Claro, diríamos, si habría más transporte, menos gente viajaría junta, diríamos. Acá ya se aplicó esa medida. Digo, no estoy planteando algo que no se hizo. Acá se viajaba todo el mundo sentado, asiento de por medio. Bueno, ¿por qué no se hace? Y bueno, porque trabajan a pérdida. Bueno, y ahí hay ausencia del Estado. Entonces, nosotros lo que proponemos, que nosotros tenemos un problema, que tenemos 5.000 casos diarios, tenemos récord de muertos y el 100% de las camas de los hospitales ocupadas. Entonces eso si no se toman medidas de fondo, y para eso hace falta plata, y plata en Córdoba hay, porque en plata hay récord de entrada de divisa en la cosecha, aumentó el 10% de la ocupación de máquinas, de la instalación de máquinas en la fábrica. Se ha duplicado la construcción, bueno, ustedes conocen, se ha duplicado la construcción de las máquinas agrícolas. Sí, sí. Hay trabajo a full. Sí. No es que no hay dinero para sostener esas medidas. Lo que pasa es que no quieren parar la actividad económica. Y la atención hospitalaria no le ponen un peso, porque no han puesto un peso en salud. Obviamente han comprado equipo, han equipado, pero el personal de salud no le han aumentado los salarios como corresponde. Está totalmente agotado el personal de salud. Yo en ese sentido, la verdad, creo que el conjunto de la población en la Argentina le agradece a los trabajadores de la salud porque están dando todo. Sí, están dando todo. Están agotados. Son los que más muertos han tenido porque han estado al frente y están al frente de la batalla. Entonces, en ese sentido, no hay un reconocimiento por parte del gobierno. El otro día no hubo una palabra para los trabajadores de la salud. No hubo un reconocimiento económico, no hubo un aumento de personal. Entonces,
si no se va al hueso en las medidas, y para eso hace falta presupuesto, para aumentar el presupuesto de salud, para triplicar el transporte, para que los trabajadores que no son esenciales estén en su casa y no circulen. Para eso es necesario que haya dinero, porque acá está más preocupado Schiaretti de las elecciones y terminar el tercer anillo de la circunvalación que combatir la pandemia. Entonces, están más preocupados para que se mantenga la actividad económica y no decaiga a pesar de las condiciones de los trabajadores. Están más preocupados por eso que los trabajadores tengan un buen salario. Yo te voy a decir dos cosas. Acá está en la fábrica que hacen los respiradores. Sí. Un trabajador de Tecme gana 35.000 pesos por mes. Por mes. Lo que vale 1,5 millones de pesos el respirador. Eso es la patronal, los empresarios cordobeses. Fiat está estallada de casos de COVID y sigue funcionando. Entonces, te hablan como que las fábricas fueran lugares donde no se generan contagios. Y es mentira. Parece que uno pisa dentro de la fábrica y ahí no pasa nada. Sí, pasó también con las escuelas, ¿no? Que se decía que no es un lugar de contagio y bueno, si la cerraron ahora es por algo, ¿no? Sí, la cerraron, es correcto, porque estábamos en pleno pico de contagio, pero detrás también de esa discusión se esconde que el aumento del pico de contagio es solo la educación. No, obviamente que no. Entonces, la tuvieron que cerrar porque era un escándalo. Acá fue vergonzoso lo que hizo Schiaretti. Calvo anuncia, el gobierno de Schiaretti, que acá se abrían las escuelas y a la semana la tuvieron que cerrar. Claro, sí. Para usarla como arma política, porque la están usando como la educación se ha convertido como un arma política en la disputa electoral por arriba. Yo quiero que las escuelas estén siempre abiertas, el PRO no le importa a costa de qué, y después otro sector que plantea, tienen que estar permanentemente cerradas. Y el problema de acá frente al aumento de los contagios era lógico, había que cerrar las escuelas. Y acá el gobierno de Schiaretti las abrió y a la semana las tuvo que cerrar nuevamente. Esos son elementos en que el gobierno está fracasando en la política sanitaria. Está fracasando porque tenés 5.000 casos. Es como yo el otro día estaba hablando en otro medio, es como tener 50.000 casos en provincia de Buenos Aires. Las proporciones, ¿no? Las proporciones. Sí, es mucho. Entonces, sí, y se ven obviamente a este nivel de contagio, las consecuencias. Como vos decías, a todos nos ha tocado algún familiar o algo que ha pasado por esta. Y pero como siempre, también apelar al cuidado. Si bien hacemos responsables los gobiernos para que tomen las decisiones que tienen que tomar y que sean de fondos, también pregonar desde los medios el cuidado, ¿no? El uso del barbijo, tratar de no movernos mucho, la distancia, son todas cosas que nosotros tenemos que repetir continuamente porque yo vivo en una ciudad que está también colapsada, el director del hospital lo dice a cada rato y también el gobierno municipal no toma ningún tipo de medidas y así estamos, ¿no? No, por supuesto, es decir, nadie desconoce que las medidas hay que tomarlas. La vacuna en este momento hay mayor fluidez de vacunas. Sí, en eso sí. Lamentablemente se tardó muchísimo por los negociados que hay detrás de la patente y que los laboratorios, por un afán de ganancia... Sí, el pedido general es que liberen las patentes. Liberen las patentes y obviamente con la vacunación y que también tendría que haber una responsabilidad de las empresas en este momento que ya se ha liberado la compra de las vacunas, que vacunen a todos los trabajadores para poder mantener el criterio sanitario en medio de la pandemia. Exactamente. Entonces eso lo puede hacer cualquier empresa, eso si realmente lo quisieran hacer, pero evidentemente tampoco están esperando que el Estado también haga todo
Y en ese sentido, nosotros también hacemos responsable a los empresarios de no haber tenido un criterio sanitario, un protocolo adecuado para evitar los contagios entre los trabajadores. Así es, Eduardo. Primero, muchísimas gracias por la comunicación, como siempre, estamos en contacto. Y bueno, como siempre, cuenten con nuestro medio para difusión, para lo que ustedes necesiten. Bueno, yo te quería agradecer. En primer lugar, quiero mandarles un fuerte saludo a todo el personal de salud que está haciendo todo lo posible, y a toda la gente de Belville, de zona de influencia, y que nosotros sí pregonamos que junto con los cuidados hay que tomar medidas de fondo. Para eso hace falta dinero, que hace falta en ese sentido un aumento del presupuesto de la salud, un aumento del presupuesto inclusive para poder llevar adelante medidas que puedan paliar esta situación. Bueno. Querido Eduardo, un fuerte abrazo. Hasta luego.